Gracias mis hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Oración, Salud y Vida. Estamos hermanos hoy en este día, en este martesito rico aquí compartiendo la palabra de Dios y hoy tenemos un invitado, tenemos un hermano que nos acompaña desde la ciudad aquí de Frisco, en Texas. Su nombre es Enrique, pero más que yo presentar al hermano, quiero pedirle que él se presente, que nos hable un poquito de lo que es y ya de ahí, si el Señor lo permite, pues entramos de lleno a la palabra de Dios, mis hermanos. Así que bienvenidos a su programa Oración, Salud y Vida. Y pues, hermano Enrique, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. Te doy gracias y ante todo le doy gracias a Dios, gracias al programa Salud, Oración, Salud y Vida por permitirnos esta oportunidad de llevar su palabra, de anunciar un poquito de él. Ahora este día estaremos hablando un poquito acerca del sufrimiento y precisamente estamos en un año de mucho que cuando viene a la mente el 2020 estamos pensando a veces en pandemia, sufrimiento, dolor, pérdida de trabajo, etcétera. Entonces, de eso quisiera aprovechar este espacio porque es algo que a todos nos ha tocado muy de cerca. Mi nombre es Enrique Montúfar, soy salvadoreño. Vine aquí a Frisco, Texas, a Estados Unidos, hace 5 años. Soy felizmente casado desde hace 30 años. Tengo una esposa maravillosa, a quien amo mucho, preciosa. Unos hijos de los que vivo orgullosos, muy, muy orgullosos. Mi hija mayor tiene 30, casi 20, casi 30 años, 29 años. La siguiente tiene 26 y el menor tiene 17 años. Este, pues esa es mi vida. Estoy acá, soy feligrés de la iglesia de San Francisco de Asís. Soy ministro de Eucaristía y trabajo ahí también, participando en algunos retiros, participando en algunas actividades que el Señor nos pide. Conocí al Señor, hermano, en la renovación carismática hace 12 años, en octubre del 2008. Hace 12 años tuve la oportunidad de ir a un retiro de la renovación carismática. Y ojo que digo, conocí al Señor, aún que yo crecí en una familia católica, íbamos a misa todos los domingos, estudié en un colegio marista, Mm, conocía mucho de Dios, pero no mm, conocía a Dios. Y creo ya, que esa es una gran diferencia. En ese retiro de la renovación, yo tuve la bendición de conocer a un Dios vivo, a un Dios, wow, que de verdad sentí, para mí fue el tesoro y es el tesoro más lindo que a la fecha tengo en mi vida, el sentir que no mm, estaba solo, que no había estado solo, que que me había escuchado todas mis oraciones, todos mis llantos de toda mi vida, que sabía todos mis problemas y que le hablaba y que me respondía y yo lo podía escuchar. Y fue algo precioso y no es algo místico y que uno lo va a escuchar, la vocecita ni mm, nada, pero sabe que es un Dios vivo, lo puede reconocer en los hermanos, lo puede reconocer en las cosas, en los eventos, en todo lo que nos pasa. Y eso fue precioso. Desde entonces, nunca más me he sentido solo. Desde entonces, wow, mi deseo es transmitir esto a mis hijos como primera cosa, porque siento que va a servirles muchísimo en esta vida, el sentirse esa seguridad de que tenemos un Dios que es nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida, que nos escucha, que nos protege, que quiera estar siempre, quiere lo mejor de nosotros, quiere estar en nuestra vida siempre. Y no solo a mis hijos, luego extendérselo a todo el mundo. Y esa es la oportunidad linda que te agradezco y agradezco a Dios ahora que me dé de poder ser ese instrumento, de dar un poquito de tantas bendiciones que Él me ha dado, de verdad. Entonces, han sido muchísimas, hermano. Y eso es Fíjese, lo que quisiera ahora. fíjese, hermano, es lo que usted está comentando. Bueno, a todos los que hemos tenido una experiencia con Jesús, una experiencia con el Señor y pues gran parte de estas experiencias es debido a la renovación carismática, ¿verdad? Bendito sea Dios por esa corriente de Claro. gracia.
y no podemos callar, no podemos negar, como dice usted, hermano, que el Señor de esa forma viene y nos cambia la vida, nos cambia completamente la forma de pensar, la forma de vivir. Lógico, seguimos siendo pecadores, seguimos fallándole al Señor, pero su amor no nos lo esconde Él, todo lo contrario, ¿verdad? Nos lo muestra y pues no hay otro camino, mi hermano, no hay otro camino más Amén. que seguir y continuar y bueno, en nuestra pobreza, hermano, pues hablar del Señor, predicar su palabra. Ahora sí que hablando sobre el tema que nos va a compartir ahorita, a la locura de la cruz, ¿verdad? La La locura locura de la de cruz. seguir a Jesucristo, hermano. Así que, Así bueno, es, hermano. el Señor fue Amén. llevando esta introducción, hermano, y pues nos llevó a esto, a la locura, ¿verdad? Lo que estamos Amén. locos, pero por el Señor, ¿verdad? Locos de amor, locos de ese derrame de amor, de misericordia que el Señor ha tenido en esa cruz. La verdad es que de eso quería hablar ahora. Tuve un encuentro maravilloso con el Señor en ese retiro, pero ¿cómo se llama? Bueno, tal vez si me vuelven a invitar en otro día poder compartir de ese encuentro, porque es algo especial, esos encuentros que cambian el rumbo de nuestra vida. No cambia nuestra vida porque seguimos, como decía usted, hermano, seguimos fallándole, seguimos luchando en el día a día, y es un proceso de conversión que inicia para toda la vida, es un proceso de toda la vida. Ese día que tenemos ese encuentro con el Señor, si tenemos un verdadero encuentro, ya no podemos volver a ser iguales, porque Dios nos ama tal cual somos, pero no nos deja donde estamos. Nos pide un cambio, nos pide ser mejor y ahí comienza un nuevo caminar. Entonces, de ese nuevo caminar es que quisiera hablar ahora, ya como servidor, ¿qué pasó? Pasamos después de ese retiro en una preparación de 3 años, de conocer un poco más de Jesús, de conocer más de ese Jesús vivo, de conocer de los dones, carismas, etcétera, de la renovación. Sin embargo, después de esos 3 años, pues me invitan a un retiro, a participar en un retiro. Y, y recuerdo que me asignaron una charla. Si mis pastores me escuchan acá, que estuvieron, se van a recordar de esa charla. Y esa charla, pues el retiro había tocado mucho. Había muchas charlas que había tocado mi corazón, pero había una que había pasado de largo. Y sí, hermano, esa fue la que me asignaron, la que había pasado de largo. Y es una charla tan preciosa, y se llama Cargando con la Cruz. Y Mm. cuando me la asignaron, híjole, no, comencé a leer y lo primero que vino a mi mente fue Mateo, la Biblia, y precisamente que nos lo daban de guía también ahí, era Mateo 16:24. Sí, y si me permite, entonces vamos a leer la Biblia. Nos dice la palabra de Dios, Mateo 16:24, repito. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Palabra del Señor. Te lo vamos, Señor. Entonces, hablaba de una cruz y cargando con la cruz era el tema. Y comencé a darle vuelta y comencé a examinar mi vida, cuál era mi cruz. Y, y pensando en eso, darle vueltas, me daba cuenta de que mi oración, para empezar, era muy vacía, que había sido muy vacía. Yo me sentía bendecido, tenía unos papás, wow, fabulosos, 4 hermanos increíbles, buenos, había tenido una buena educación, había crecido todo, pero entonces mi oración era únicamente gracias. Te doy gracias, Señor, porque todo lo que me has dado, gracias por mi papá, gracias por la casa, gracias por las bendiciones de mi hermano, gracias por hacerme bueno, gracias. Y me sentí tan identificado cuando el Señor dice de la oración del fariseo y el publicano, y que llega el fariseo a dar gracias y gracias y se siente bendecido, pero se olvida del hermano que sufre, se olvida del sufrimiento, se olvida de un montón de cosas y se olvida
de su miseria, se olvida, piensa que es bueno y se siente bueno, y así llegué yo a la iglesia. De hecho, yo no quería ir al retiro porque sentía que eso era para los pecadores. Y precisamente el Señor dice, yo he venido por los pecadores. Y entonces cuando reconocemos nuestra miseria, cuando nos reconocemos como herimos al Señor, como cuando reconocemos que somos, que tenemos parte en esa cruz, que tenemos parte en esas llagas del Señor, que por nosotros ha pagado y dado su vida, entonces cuando realmente comienza a cambiar. Pero desde entonces, hermano, desde hace 9 años precisamente, he comenzado, el Señor me ha llamado a ir descubriendo acerca de la cruz y a ir entrando en esas profundidades del gran misterio de amor, porque esa es la locura de la cruz, es el mayor misterio de amor que puede haber. Dijo el Señor, no hay amor más grande que dar su vida por los amigos. Pero en aquel momento yo no lo sentí, no llegaba y preparé una charla y me sentía así que no era fuerte. Y de hecho la quise dar y no pude dar esa charla, hermano. No la di y me sentí muy mal y me sentí muy mal por no dar la charla, pero sobre todo porque no me sentía discípulo del Señor. Entonces yo dije, pues, ¿y qué tengo que hacer? Si no tengo cruz y soy tan bendecido, ¿es que debo buscar la cruz acaso? ¿O es que, qué es lo que qué pasa en mi vida? Y comencé a indagar y a querer ver, decía, no, de algo dentro de mí decía, no, es que no puede ser que yo quiera buscar, no somos masoquistas, no somos que nos guste el sufrimiento, no, tampoco, pero ¿por qué el Señor nos invita a llamar a tomar esa cruz? Y esa era mi pregunta, esa era mi interrogante siempre que ha machacado mi mente por ahí. Sí, en ese caminar, sí, perdón, hermano. Fíjese, hermano, ahorita lo que nos está comentando es un buen momento para detenernos, para pensar, para meditar. Cómo nosotros como católicos, estábamos hablando al principio de conversión, hablábamos de cómo conoce usted al Señor, de que la mayoría de nosotros lo hemos conocido, ¿verdad? Pues en el peor momento de nuestra vida, por así decirlo, es como conocimos al Señor. Pero sí, como dice usted, hermano, nos quedamos o nos queremos quedar solamente en lo bonito de Jesús, ¿verdad? Nos queremos quedar solamente en la comodidad, en conocer y predicar incluso a un Jesús que me da, a un Jesús que yo le pido y Él me da, que a un Jesús que provee, a un Jesús, sí, todo eso lo sabemos, es cierto, el Señor provee, pero no queremos entrar en los sufrimientos de Él, hermano. Y cuando entramos en el sufrimiento es cuando en vez de agradecerle renegamos, ¿cierto? Entonces lo que usted nos está comentando ahorita es para ponernos a meditar sobre esto, es profundo lo que nos está hablando, hermano. Sí, hermano, gracias. Fíjate que de hecho precisamente eso quería comentar. Me sentí que buscaba a ese Mesías equivocado. Amaba muchísimo al Señor, reconocía todo ese amor, pero sentí que me seguía a ese Mesías equivocado y me sentí en ese momento tan identificado con Pedrito. Pedrito le llamo yo con mucho cariño, así decimos los salvadoreños, pero con San Pedro me sentí tan identificado porque cuando el Señor les pregunta, ¿quién dicen y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro es el primero que salta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y lo reconoce. Y el Señor lo felicita y le dice, eso te lo ha revelado mi Padre. Pero inmediatamente entonces después, como ya lo han reconocido como Mesías, les dice, ok, miren, voy a Jerusalén, voy a padecer, me van a vilipendiar, me van a golpear. Y eso es lo que le cuesta a Pedro reconocer. Y ahí le dice, y con su gran amor que tenía, lo separa y le dice, Señor, eso no lo permita Dios, eso no vayamos ahí, y lo quiere detener. Y allí es donde el Señor, cuando inmediatamente, después de haberlo reconocido y haberlo felicitado, Ujú, lo reprende en frente de todos y le dice, apártate de mí, Satanás. Y yo digo, qué palabras tan duras, qué dolor, qué desconcierto de Pedro, pero es que el Señor estaba viendo que era el enemigo que nos trata a veces de separar de la voluntad de Dios. Y de verdad a veces tenemos que tener cuidado como padres también, siento yo, porque nuestro amor
a veces de padres muy de proteger, muy como el de Pedrito, de que no queremos que sufran nuestros hijos, que no queremos que, y en nuestro afán no les enseñamos el valor del sacrificio, el sufrimiento que van a enfrentar y toda esta cosa. Y entonces lo apartamos de la voluntad de Dios. Y entonces, wow, digo yo, qué desconcierto de San Pedro haber sentido esas palabras. Y no es más, yo quisiera hablar de otro desconcierto más grande que sufrió después. San Pedro después, en la última cena, el Señor les está hablando nuevamente de su pasión y toda esta cosa y le dice a San Pedro, "Ah, yo no lo permitiría, daría mi vida por ti, Ujú. yo daría mi vida por ti". Y le dice el Señor, Pedro, Pedro, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y Pedro dice, no, no puede ser, y se queda. Y llega el momento, están en el monte de los olivos, llega el momento, llega a apresar a Jesús, y Pedro no duda en sacar su espada y en estar dispuesto a dar la vida, y parte la oreja de Malco y la corta y está dispuesto a darlo. Y así estamos a veces nosotros. Pero el Señor nuevamente le dice, guarda tu espada, ¿acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces, wow, se desconcierta otra vez y digo yo, ¿qué debe haber sentido Pedro si lo amaba tanto y ve que lo golpean, huye, después lo sigue porque no soporta ese dolor y va y ve y estando siguiéndolo de lejos, estando viendo cómo lo golpean, le preguntan a Pedro 3 veces, tú andabas con él, tú lo conoces, tú eres de ellos, y lo niega 3 veces y oye el gallo cantar, qué dolor más grande, qué desconcierto más grande. Entonces yo digo, muchas veces amamos así nosotros al Señor. Yo te digo, hermano, ahora que he visto muchas veces hace poquito, la semana pasada vi cómo quemaban las iglesias en Chile y todo, nos causa rabia, indignación y queremos sacar la espada muchas veces. El Señor nos pide, ¿acaso no? Porque el Señor sigue siendo crucificado, el Señor sigue siendo con esas murmuraciones, a veces sigue, hay mucha gente que quiere asesinar al Señor, hay mucha gente que lo está golpeando y nos causa indignación, nos causa, pero el Señor nos pide, como decía San Pablo en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Con Hay el que bien. inundar nuestro Ujú. corazón de amor y de vencer con amor. Así son las herramientas. Y estar dispuesto a dar la vida, sí, por el Señor. Pero como la acabó finalmente dando Pedro, después de Pedro de pasar muchas adversidades, acaba entendiendo y murió dando su vida por el Señor, murió crucificado incluso como el Señor, pero en paz, dice, yo no soy digno de morir así, y pidió que lo crucificaran de cabeza. Pedro amaba mucho al Señor, pero finalmente comprendió cuál era el amor que quiere el Señor. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que comprendamos ese amor que el Señor nos pide. Sí, y fíjese, hermano, precisamente lo que usted está hablando, muchas veces también el Señor nos muestra su amor por medio de la enfermedad, nos muestra su amor por medio de los problemas, nos muestra su amor, en este caso, lo que estamos pasando por esta pandemia que estamos atravesando. ah, Nos ha venido a cambiar la vida esta pandemia, hermano, en muchos sentidos, ¿me explico? La vida ya no ha sido Correcto, igual, ya muchos perdieron su trabajo, muchos fue un cambio completo, o sea, vino completamente todo esto. Y llega la desesperación, como usted dice, hermano, llega también el desespero, llega a veces el renegar, llega el querer decir, pues, ¿qué pasó con esto? O sea, tú, Señor, que eres fuerte, tú eres poderoso y mira lo que estás pasando, pero sobre lo que nos está hablando, hermano, es eso, de que debemos aguantar, debemos soportar, debemos de recibir también esto que estamos sucediendo con amor, porque a correcto. final de cuentas es un camino, hermano, que el Señor nos está mostrando a la conversión. Esta Ah, pandemia es un camino a la conversión, porque amén. estamos atravesando momentos difíciles, pero el Señor no nos deja, mi hermano, Amén, ¿cierto? amén, hermano. Y mira, precisamente cuando dices eso, viene a nuestra mente, bueno, pero es que, ¿y por qué el sufrir? Es que el Señor quiere que suframos. Es que, Ujú. ¿qué origen tiene el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos en este mundo?
Y para eso, precisamente para hablar un poco de la conversión y todo, yo quisiera llegar un poquito a las raíces. ¿Por qué sufrimos en este mundo? Es que el Señor quiere que suframos, es las preguntas. Y para eso nos vamos a auxiliar de la Santa Biblia también, de la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice, Amén. entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en el lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Más adelante en el versículo 15 dice, Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento y le dijo, puedes comer de todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mira, hermano, esa es la pregunta, porque a veces pasamos desapercibidos algunos detalles de la Biblia. Dice la Biblia, ¿cuántos árboles había en el Edén? Había muchos, pero había cuántos especiales. Habían dos especiales, no es uno. A veces decimos solo el uno, el de la... No, había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia. Entonces, de todos los árboles podían comer de todo menos de uno. Pero llega el enemigo, desde ahí lo vemos, llega y pone la tentación. Sabemos que sedujo a Adán, comieron del fruto prohibido del árbol de la ciencia, porque le dice que serán como dioses si lo comen. No morirán. Prueba a Eva el fruto, no mueren, se lo da a Adán, lo prueba, no muere, entonces estamos bien. Ahí es que, como sabemos, viene la vergüenza, viene el sentirse desnudos, llega Dios Padre y les dice que ha comido y los destierra. El día que los destierran, dejan de comer de ese árbol de la vida, ese árbol que les daba la vida eterna. Son expulsados y se les priva y comienza entonces el sufrimiento, comienza la enfermedad, entonces comienza la muerte de esa desobediencia. Y desde ese momento se les privó el paraíso. Pero Jesús, como dice la palabra de Dios en Job 5:18, pues él que es el que hiere, también es el que venda la herida. Entonces, Dios ya tenía un plan. En su plan ya había el regreso, desde que los saca, ya había el regreso, porque como dice, lo saca y es porque quiere esa conversión. El sufrimiento nos ayuda a movernos a esa conversión. Pero entonces en su plan ya había un nuevo Adán, como le llama San Pablo, y una nueva Eva, que por la obediencia de ellos van a regresar. Pero entonces yo lo que quiero es que reflexionemos un poquito ahorita de ese famoso árbol de la vida, porque lo hemos pasado muchas veces de largo. Y el Viernes Santo, en nuestra Pascua, en ese trío pascual, hablan donde decimos, mirad el árbol de la cruz, donde fue clavada la salvación del mundo. Y ese árbol de la cruz, si nosotros nos auxiliamos de San Juan capítulo 6, versículo 58, nos dice, perdón, voy a leer primero el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y luego en el 58 dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor.
Entonces, si vemos esa cruz tenía un fruto y ese fruto es el pan de vida. Esa cruz es el árbol de la vida. Esa cruz es la puerta de entrada al cielo. Como Dios, siendo Dios, viene a nacer en un país, en unas tierras tan inhóspitas, en una cueva, en una gruta, en un lugar de un pesebre donde daban de comer a los animales, y quedándose que ver esas tierras, esa gruta, donde viene a ser Dios, y no le basta eso, sino que padece los sufrimientos y muere de una forma, de la forma más ignomia o sea, que había en aquel entonces donde ponían a los ladrones fuera de la ciudad de escarmiento en una roca llamada Gólgota, los sacaban de Jerusalén para que vieran todos de elección, y esa es la muerte que agarra el Señor, porque entonces fíjate la sabiduría de Dios, como en un Edén, el árbol más apetitoso, eh, el árbol de la ciencia del bien y el mal, era la puerta de salida. Y como en un mundo que sufre, como en un mundo que estamos tan llenos de sufrimiento y todo, la parte más ignominiosa de morir en una cruz y todo, es el árbol de la vida, es la puerta de entrada de regreso. Y es Dios mismo ahí que se nos da como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice. Entonces, ese camino, porque Él se hizo hombre, para siendo 100% hombre, sin dejar su condición divina, nos enseña el camino de regreso, nos enseña la verdad en este mundo tan convulsionado que vivimos, tan lleno de muchas cosas, y nos da la vida, es el árbol de la vida, o el que es la entrada de regreso al cielo. Entonces, tenemos que saber reconocer en la cruz esa bendición. Y entonces, con el auxilio de Dios, le vamos a pedir ahora al Señor que nos ayude a reconocer todos esos regalos, que la cruz es una bendición. Y yo sé que ha habido mucho sufrimiento, hermano. Mira, mi mejor amigo estuvo más de 50 días enfermo en el hospital y estuvo, pero luchando, todavía está recuperándose, está vivo por un milagro de Dios. Pero yo he tenido un primo muy querido, falleció por el COVID, deja huérfanos a sus hijos porque su esposa había fallecido hace 2 años. Otro primo que su hija falleció, el papá de la mejor amiga de mi hija falleció. Entonces, he visto mucho sufrimiento, amigos que se han divorciado, gente que está teniendo, pero demasiado sufrimiento. Es un año de verdad, hermano, que yo he llorado al teléfono con muchos amigos, con sobrinos, etcétera, porque hay mucho sufrimiento en este mundo, pero el sufrimiento tiene un gran valor, un gran regalo, y eso es lo que yo quisiera que aprendamos a descubrir. Mira, hermano, yo mismo he pasado desde febrero 28, me quedé sin trabajo después de 26 años con una empresa trabajando, pero es que desde hace 12 años trabajo para el más grande, trabajo para el Señor, y entonces ya hay una paz, hay una bendición tan grande, he pasado el tiempo más agradable, más en paz, más lleno de amor en mi familia. Han sido 5 años también desde que me vine de mucho sufrimiento. Falleció mi mamá los 2 meses que vine, no tienes idea cómo me dolió eso. Falleció mi papá después de 2 años después. Mi suegra tuvo la aorta se le derramó, mi hija enferma que vivía allá en El Salvador. Híjole, ha sido muchísima carga. Mi esposa la han operado 3 veces de la columna, no podía caminar. O sea, ha habido muchísimo sufrimiento, de verdad, hermano, pero ese sufrimiento ha sido el mejor regalo y la mayor bendición de Dios también, hermano, porque en mi hogar hemos vivido en una paz como no tienes idea. A Y ver, Dios ha hermano, dado mucho regalo al vamos, Señor. perdón, hermano, vamos a hacer aquí un alto. Nos está hablando ahorita, nos está poniendo ejemplos del sufrimiento, básicamente en su familia, en su entorno, ¿verdad? Sus amistades, todo eso ha pasado por momentos muy difíciles. Pero termina usted diciéndonos de que esto, pues digo, no las circunstancias, sino que todo lo que ha pasado, de todos modos, usted se siente con paz, su familia hay paz, a pesar de todo esto que ha pasado, ¿verdad? Aquí la pregunta que yo quisiera hacerle, hermano, y le hago esta pregunta porque hay hermanos, hay radioescuchas que nos están escuchando y que están pasando por momentos difíciles también, usted lo sabe, estamos en tiempos difíciles.
Aquí lo que yo quiero, hermano, que usted nos diga, nos explique un poquito, ¿por qué a pesar de tanto sufrimiento que ha estado pasando, hay paz en usted? O sea, ¿qué sucediera, hermano, si todas estas situaciones que nos acaba usted de hablar, usted no estuviera agarrado del Señor, su familia no estuviera agarrado del Señor? ¿Cómo sería su respuesta? ¿Cómo sería su forma de expresar todo esto que ha sucedido, hermano? A ver. A ver, mira, una pregunta muy, muy interesante. A veces te digo, creemos que cuando nos agarramos de Dios, cuando seguimos a Dios, no vamos a sufrir. Creímos que todo va a estar bien. Creemos que no vamos a sentir miedo, que no vamos a sentir ansiedad, que no vamos a sentir depresión, que no. Y te digo, a veces seguimos, estamos detrás de ese Dios equivocado. Sí hay, sí hay. Y sí tenemos miedo, y sí tenemos angustia, y sí que tenemos a veces ansiedad, y sí tenemos, porque es importante a veces pensar eso, porque a veces decimos, ¿y cómo puedo sentir miedo si yo sé y confío en Dios? Bueno, yo te voy a decir, hermano, el Señor mismo en el huerto de los olivos dice, sintió una angustia de muerte. Ujú. Así dice la Biblia. Y también dice, el Señor mismo en esa cruz, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que desconciertan mucho, porque ¿cómo Dios, siendo Dios, puede sentir el abandono de Dios? Es algo, wow, de verdad que nos hace muchas interrogantes. Dios se conmovió, lloró, dice, Dios, o sea, ¿por qué todo eso? Porque Dios se hizo 100% humano sin dejar su condición divina. Él sufrió todo eso y lo sufrió para enseñarnos eso, el camino. Por eso es que dijo, yo soy el camino. Y no te sientas mal, hermano, y se lo digo a todos los radioescuchas, de verdad no nos sintamos mal si a veces sentimos angustia, si tenemos miedo, si el problema es quedarnos en eso. Podemos tener esas tentaciones, pero Dios, Jesús nos enseña cómo salir adelante ante esa ansiedad, ante esa angustia. Y yo te digo, yo antes pensaba, wow, no, es que si yo creo en Dios no puedo tener ansiedad, no puedo. Y te pasa porque tú no crees en Dios. No, bendito sea Dios, esos problemas que nos hacen sentir eso, que nos hacen comprender a los demás hermanos, que también pueden sentir ansiedad, que también pueden sentir miedo y que cómo llevarlos. El Señor nos ha dado la clave. Si en ese huerto de los olivos, Él viene y se va y se sentía tan así que agarra a sus seres más queridos, a San Pedro, Santiago y Juan, que sabemos que eran los discípulos más cercanos a quien Dios siempre los llamó a la transfiguración, los llevaba siempre, a ellos tres eran los especiales, los llama y les dice, acompáñenme a orar. Y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces a mí me ha pasado, hermano, que hay momentos de verdad que esa carga emocional es tan grande que no podemos ni orar. Y entonces cuando pido oración a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos en la comunidad, oren por mí. Esa oración es súper necesaria. Y el Señor les pide oren, pero a veces nos dormimos también cuando nos piden oración, como Pedro, Santiago y Juan, que se quedan dormidos ahí. El Señor les dice, y los vuelve decir, y les dice, no pudieron orar ni una hora conmigo. ¿Qué está pasando? Pero el Señor sigue orando hasta que se siente fortalecido con Dios. El Señor en esa cruz sintió el abandono de Dios, pero luego le dice, después de haberle dicho, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él le dice, Ujú. Padre, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ahí da el grito y fallece en esa cruz. Entonces acaba reconociendo, y ese es el camino que nos enseña el Señor. Es que ahí el Señor, hermano, nos enseña la aceptación del sufrimiento, ¿verdad? O sea, el Así Señor es. lógico, su ministerio lo cumplió, hizo la voluntad del Padre para salvación nuestra. Es lo que vino Jesús a hacer con su muerte. Pero hablando nosotros, humanamente, cuando estamos en esa tribulación, hermano, es aceptar también, es aceptar el problema que estoy atravesando, es aceptar la enfermedad, es ofrecérsela a Dios y saber que Dios por medio de esa enfermedad está obrando para bien nuestro. Se me viene ahorita a la mente, así rapidito, hermano, le comento, hace varios años, la mayor muestra, por así decirlo, de sufrimiento, de fe que tuve, que pasé yo,
Y el mayor ejemplo, por así decirlo, que me dieron a mí de fe y de aceptar la voluntad, el sufrimiento como voluntad de Dios, hace varios años allá en California, hermano, Ujú, me pidieron ir al hospital a visitar a una persona, una señora que la acababan de operar de la cabeza. Y fuimos nosotros a visitar a esta persona. Yo no la conocía, solamente nos invitaron. Y pues cuando uno va a visitar a un enfermo, hermano, uno va a llevar fe, ¿cierto? Va a llevar esperanza, va a llevar palabras de ánimo. ujú. Cuando llegué al hospital, llegamos con esta persona y pues la persona acaba de salir de operación, acaba de pasar de su anestesia, todo eso. Cuando entré al cuarto con esta mujer, recuerdo claramente, pues estaba la mujer, pues les cortan todo el cabello, usted sabe. Ajá. Toda su cabeza de orilla a orilla, hermano, recuerdo con grapas, o sea, la acababan de cerrar, ¿me explico? Le operaron su cabeza. Cuando yo quise hablarle a esta mujer de fe, hablarle le repito, iba yo a llevarle fe, la mujer simplemente, hermano, recuerdo claramente que me dijo, mira, todo esto es para el Señor porque el Señor lo permitió y yo estoy feliz con esto. Créame, hermano, que ese momento para mí fue un momento bien fuerte, porque yo dije, ok, uno puede predicar, hermano, uno habla de fortaleza, uno habla de fe, de aceptar, pero cuando la gente está en ese momento, hermano, y cuando la gente verdaderamente, la enfermedad no te tumba, sino que la enfermedad te prepara, ese es el momento en que nos damos cuenta que el sufrimiento, hermano mío, no es para que nosotros nos tumbemos, no es para que nosotros, valga la palabra, suframos más de lo que está permitido, ¿me explico? Sino como nos enseñó el Señor, hermano, que muchas veces tenemos que pasar por sufrimiento para poder alcanzar la bendición, para poder alcanzar la gloria del Señor. Entonces, todo esto, hermano, lo hago, le repito, con la intención de que mucha gente, hermano, que no ha conocido a Jesús o de que conoce a Jesús solamente, como decíamos al principio, por un Dios, solamente un Dios bueno, un Dios que provee. No, también que nos demos cuenta, hermano, de que el sufrimiento nos lleva también a reencontrarnos con el Señor, a encontrarnos con nosotros mismos, a que entendamos y comprendamos que el Señor sufrió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, pero para que tuviéramos vida y vida en abundancia, hermano, Y en ¿verdad? abundancia, así es, hermano. Y mira, es que lo que pasa es que a veces no nos quedamos con una vista corta todavía de lo que es la cruz y de lo que es el sufrimiento. Y eso es lo lindo a veces que siguiendo al Señor, mira, los santos son personas que han estudiado mucho la pasión del Señor. Cuando estudiamos la pasión del Señor nos revela tantas cosas, nos revela tanto el camino y podemos descubrir todas esas bendiciones porque no es algo tampoco, solo el sufrimiento, algo que nos lleva hacia algo. Es una bendición misma el sufrimiento. ¿Por qué? Mira, para empezar, en esa cruz podemos descubrir muchos regalos. En esa cruz nosotros podemos descubrir el mayor regalo de amor. Si dijo el Señor, no hay amor más grande que dar su vida por sus amigos. Entonces, eh, eh, mira hermano, esa cruz, yo te voy a decir, para el 14 de febrero muchos acá hacen la fiesta de San Valentín, Mm, y es el angelito aquel que conocemos con la flecha y un corazón atravesado con una flecha. Eso es el amor para nosotros. Pues yo te voy a decir, hermano, no es un amor atravesado por una flecha el amor. El amor es un corazón atravesado, pero no por una flecha, por una lanza. En la mm, cruz, ese es Jesús que dio su última gota de sangre, dio hasta su última gota de sangre y agua por nosotros. Es el amor más extremo y no es una persona cualquiera, es Dios, Dios mismo que bajó, que dio a su Hijo, que se entrega por nosotros, por amor. Entonces, cuando reconocemos ese amor tan grande y lo vemos en esa cruz con sus brazos abiertos, como esperando, abrazando, y entonces, wow, digamos nosotros, y queremos abrazarlo, y lo abrazamos, y cuando nosotros abrazamos nuestra cruz, abrazamos al mismo Jesús que está en esa cruz con esos brazos abiertos, porque abrazando nuestro sufrimiento es que estamos abrazando esa cruz. Y mira, yo voy a traer una colación unas palabras del Padre Pío. Decía, los ángeles solo nos tienen envidia en una cosa. Y mm, podemos imaginar unos ángeles, unos seres tan divinos teniéndonos envidia a nosotros.
¿Y qué puede ser? Decía yo. Bueno, el Padre Pío dice, es una cosa, es que nosotros podemos sufrir por Jesús y decirle, mira cuánto te amo. O sea, es abrazando ese sufrimiento donde abrazamos a Jesús, donde le decimos, mira Señor, cuánto te amo. Ahí podemos, porque no hay, o sea, no hay amor más grande que sufrir por el hermano, sufrir por el amado. Entonces, de verdad, es abrazando nuestro mismo sufrimiento. Y no solo eso, nosotros el sufrimiento nos purifica. Y no solo eso, que nos purifica de nuestros pecados, sino que nos hace partícipes de la obra redentora. Cuando nosotros unimos nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Jesús, como decía San Pablo, moriremos con Él y participaremos con Él en la gloria. Nosotros estamos participando de esa obra redentora. Imagínate, hermano, qué obra más grande estar participando, ofrecerse como el Padre Pío hacía, como víctima por tanta gente que ofende a los pecados. Cuando nosotros, a veces yo creo que desperdiciamos muchas oportunidades, como decía esa señora, con esa operación, con esa, cuando, no, cuando podemos ofrecer todo ese sufrimiento por el perdón del mundo entero, por redención, estamos, como decía, en un año de mucha purificación, en un año de mucha conversión que tiene que haber, y podemos ofrecer mucho sufrimiento. Ese sufrimiento que estamos recibiendo es una bendición para ofrecérselo al Señor como ofrenda agradable, para unirlo a los sufrimientos del Señor, como redención del mundo, como perdón del mundo. Es momento de arrepentirnos, de verdad. Y hay una cosa más, el sufrimiento, o sea, llevamos tres bendiciones grandes, pero hay una cuarta que yo quisiera hablar. El sufrimiento nos hace pobres de espíritu, nos hace pequeños, nos hace humildes, nos hace necesitados de Dios. Y cuando estamos necesitados de Dios, Dios está más cerca de nosotros. Mira, hermano, yo te voy a decir, ha habido momentos en los que yo he llorado y he clamado al Señor y la oración se hace más fuerte, más valiosa, pero es cuando más cerca he sentido a Dios, es cuando de verdad he entendido las bienaventuranzas, es cuando no las he entendido, las he vivido, las bienaventuranzas, he sentido el consuelo de Dios, cuando el Espíritu Consolador, cuando dice el Señor, bienaventurados los que sufren, porque los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, porque de verdad un alma que sufre tiene más necesidad de Dios. Y Dios no se resiste, y es en esas tribulaciones cuando Él está más cerca de nosotros. Allí es cuando riega nuestro abrazo, ahí es cuando lo sentimos tan cerquita. De verdad, wow, lo he sentido, pero tan cerca en todo este momento de sufrimiento. Y es cuando no solo es cómo mantenerme en paz en estos momentos de tribulación, no, es cuando más paz he tenido en mi vida, cuando más alegría he tenido en mi vida, cuando más unido ha estado nuestro hogar. Mira, la misma tribulación, el quedarme sin trabajo, me ha hecho descubrir, wow, qué hijos más maravillosos tengo. Ahora mis 3 hijos trabajan y me han ayudado los 3 hijos. Entonces, mi hijo pequeño dice, papá, no te preocupes, yo voy a trabajar. Entonces, verlos en eso, y no es que necesite de ellos, sino que es algo que Dios manda, tanta bendición a raíz de eso. No gracias a Dios no lo he necesitado hasta la fecha, pero los he dejado que me ayuden por eso mismo, para que aprendan el valor del sacrificio, del sufrimiento, de la unión familiar. Mi esposa, todos nos hemos unido como no tienes idea, de verdad, hermano. Es algo lo más lindo, el sufrimiento, cuando aprendemos a entender ese sentido. Mira, yo te voy a decir, con el Señor crucificaron a otras 2 personas, a Dimas y a Gestas. Iban detrás del Señor, renegando, gritando, injuriando en eso. Y el Señor iba callado, iba allí. Llega y lo ponen en la cruz, pero hay alguien que entendió eso y lo conmovió. Y ve al Señor y le dice, bueno, antes de él, llega Gestas y le dice el mal ladrón, hey, si eres tú el Hijo de Dios, y se une a los gritos de todos los demás, bájate de esa cruz y sálvate, y sálvame a mí también, le dice. Y sigue protestando. Pero el otro ladrón, el pues ladrón, le dice, cállate, lo manda a callar. Y le dice, mira que nosotros tenemos culpa,
reconoce sus pecados. Yo por algo estoy acá, pero él es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y entonces, hermano, a veces el sufrimiento tenemos que tener cuidado. Cuando sabemos reconocer esa bendición del Señor, cuando sabemos reconocer nuestras culpas, cuando sabemos, nos sentimos indignos de verdad, cuando vamos en eso, el sufrimiento nos puede cambiar, pero también nos puede llevar a la amargura. Y así nos puede traer o la perdición o la bendición. Nos puede hacer ganar el reino. Entonces, hay que tener mucho cuidado, de verdad, para poder abrazar esa cruz, como el buen ladrón que se robó el reino de los cielos. Entonces, Creo, esto que nos acaba ahorita de mencionar sobre este pasaje, hermano, podemos hacer una excelente analogía, ¿no? De lo que es nuestra vida, de lo que es nuestras situaciones, hablando de momentos difíciles que pasamos, hablando de, cuando hablo de momentos difíciles, viene incluido, pues, enfermedades, vienen incluidos muchas veces familias, matrimonios que se dividen, toda esta situación que pasamos a diario, hermano. Pero es precisamente lo que nos acaba de mostrar usted, o sea, ante esa situación, ¿qué hacemos? O sea, ¿le peleamos a Dios? ¿Le reclamamos a Dios? ¿Nos alejamos más de Dios? ¿Llegamos incluso hasta ofender a Dios por medio de ese problema? O sea, nos lo mostró usted con el ladrón que le reclama a Jesús, aún en la cruz se pone a pelearle, a reclamarle. Muchas veces somos así, hermanos. Tristemente, culpamos a Dios de nuestros problemas, culpamos a Dios de nuestras situaciones. ¿Y cuál es el problema en esto, hermano? Que no podemos, nosotros estamos ciegos porque no vemos que muchas veces el problema, la situación que estamos pasando es por nuestra propia culpa, por nuestras propias malas decisiones. Pero culpamos a Dios, a un Dios al que no queremos acercarnos, a un Dios al que no queremos reconocer, pero sí somos buenos para culparlo, sí somos buenos para descargar en él todas nuestras frustraciones, si podemos verlo de esta forma. Pero también, como usted nos habla, nos muestra la otra parte, la parte del ladrón. ¿Qué sucede con el ladrón? ¿Cómo se ganó la gloria? Primeramente reconociéndose él sus errores. Primeramente reconociendo él que el castigo al que estaban destinados lo merecían, porque eran al fin y al cabo correcto, ladrones. Sus correcto. decisiones, sus malas costumbres, lo que usted quiera, lo llevó a ese lugar. Pero aquí lo bonito, hermano, es cómo nos muestra, le repito, esa analogía nos muestra lo que nosotros podemos hacer. O sea, en la situación difícil, o reclamarle al Señor y alejarnos más de Él, o simplemente reconocer, pedirle ayuda al Señor. ¿Y qué hace el Señor en la cruz? Yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Correcto. Ahí está, hermano, cómo nosotros debemos, la decisión es nuestra, en pocas palabras. Así es, hermano. Entonces, lo que es una bendición, lo podemos convertir en una misma maldición. Entonces, hay Ujú. que, hay que estar alerta y saber cómo vamos a afrontar nuestro sufrimiento. Y yo quiero llegar nuevamente a la cita con la que partí, la que me tumbó desde un principio, porque esa nos da muchas claves. Nos dice el Señor en Mateo 16:24, repito. Entonces, Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Mira, fíjate, muchos queremos seguir al Señor y queremos, a veces decimos, hey, lo sigo, pero todo eso lleva un orden. Dice, renuncia a sí mismo, cargue su cruz y me siga. A veces solo queremos seguir. Y ahí es donde hablaba de la locura de la cruz, que dice San Pablo, para los griegos es sabiduría, para los judíos es necedad, pero para nosotros es el mayor plan de amor de Dios, es la gracia y el poder de Dios, porque la cruz es poder de Dios. Entonces, eh, este, ese es el punto, porque lo seguimos o lo seguimos como después de la multiplicación de los panes que lo estaban siguiendo,
Y después el Señor les dice, ustedes me siguen por el pan que les di, busquen el pan de la vida, el pan de la vida eterna. A veces lo estamos siguiendo por eso, por los milagros del Señor, a ver qué otro milagro nos hace, le dijeron ahí al Señor después del otro lado. Después de que habían multiplicado los panes, ¿qué milagro nos haces tú? Vamos a ver. Entonces, así lo seguimos para ver qué milagro, qué necesidad. Yo tengo una enfermedad, quiero que el Señor me ayude, tengo un problema, quiero que el Señor me saque, no tengo trabajo, quiero, y lo busco por eso. Entonces, o a veces también lo puedo buscar, wow, es que cuánto aprendo, cuánto conocimiento, como los griegos, yo lo quiero saber, quiero conocer más de Dios, quiero conocer más de, no, conocer a Dios, como decía. Entonces, el seguirlo tiene su proceso, para seguir a Jesús, para seguir, ser su discípulo, tiene su proceso, y el primer proceso es el primer paso es renunciar a uno mismo. Si no renunciamos a uno mismo, de verdad, tomamos la cruz, sí, podemos tomar la cruz porque el sufrimiento llegará a nuestra vida, pero no va a ser la cruz de Jesús, ni siquiera la del buen ladrón, sino la de Gestas, es la cruz del mal ladrón, porque ese sufrimiento va a llegar a nuestra vida, pero lo vamos a renegar, vamos a protestar porque no hemos renunciado a nosotros mismos. Yo te voy a decir, hermano, uno de los problemas, como dije, si en un futuro puedo participar nuevamente, voy a hablar de mi vida. Pero mi vida en mi hogar era mucho problema, mucho gritos, etcétera. Pero estábamos por divorciarnos, etcétera, mucho problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablaba de la cruz, si acaso hubiera pensado en la cruz en ese momento, yo venía, mi esposa, mis hijos, etc. Y es lo primero que se nos viene a muchos esposos o a la esposa, ay no, mi viejo, etcétera. Entonces, de verdad, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros pensamos en el matrimonio, pensamos, wow, ¿para qué me caso? Y una de las frases comunes que salen en los pleitos y que salen en los matrimonios, yo no me casé para esto, yo me casé para ser feliz. Y sí, entonces dice uno, bueno, pero ¿quién se casa para ser infeliz? Nadie. ¿Está bien o está mal de casarse para ser feliz? Quizás está bien, pero usted queda demasiado corto, porque se queda una visión muy egoísta. Nos casamos, fíjate bien, ¿para qué nos casamos? Nos casamos para hacer feliz a la otra persona, para hacer feliz a mi esposa, para hacer feliz a mis hijos, para llevar felicidad. Cuando yo salgo de mí mismo, el Señor nos permite. Y entonces renuncio de mí mismo. Cuando yo renuncio a mí, entonces, ok, sí puede ser la cruz mi esposa, sí puede ser la cruz mis hijos, pero entonces sí se va a convertir en esa cruz del Señor, en esa cruz del buen ladrón, en esa cruz que redime, en esa cruz que ayuda, porque el problema de un esposo, el problema de una esposa, el problema de un hijo, etcétera, sí puede ser nuestra cruz, pero si no hay renuncia a uno mismo, será la cruz equivocada, será la cruz de Gestas, no la de Diman, y menos la cruz de Jesús. Entonces, yo te digo, hermano, sí, es muy importante seguir ese proceso. Renuncia a uno mismo, tomar su cruz y seguirle. Hay un Y orden, hermano. seguirlo. Ujú. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Bueno, amigos, hermanos que nos están escuchando, muchísimas gracias por escuchar tu programa Oración, Salud y Vida. Hoy nos está acompañando el hermano Enrique Montafar de aquí de la parroquia San Francisco de Asís en Frisco, Texas. Estamos hablando sobre el tema de la bendición del sufrimiento. Estamos hablando sobre la cruz, sobre el sufrimiento. El tiempo se nos ha ido, hermano, se nos fue volando, bendito sea el Señor. Pero bueno, le damos las gracias a nuestro Señor, le damos las gracias por todo lo que Él nos ha permitido hoy aprender en esta tarde. Y bueno, esto no queda aquí, mis hermanos. Les repito, el tiempo se nos fue volando, pero te invitamos la próxima semana, hermano. Tendremos la continuación de este programa, de esta charla. Estaremos hablando la próxima semana sobre nuestro hermano Enrique. Nos hablará un poquito de lo que nos decía él, de los sufrimientos que pasó, de todo esto. Entonces, te invitamos, hermano, te invitamos a sintonizarnos la próxima semana. Ya sabes, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. 6 de la tarde, tiempo de Texas, y 7 de la noche, tiempo de Nueva York, Miami, toda esa área. Así que acompáñanos, hermano, acompáñanos la próxima semana aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Muchas gracias, hermano, y con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones, hermano, y que el Señor se quede contigo en toda esta semana. Gracias, Gracias y bendiciones. bendiciones.
Gracias, hermano. Gracias. Amén. Si quiere parar el audio, el video, hermano.